Cuando hablamos de un icono que ha marcado una generación, se nos vienen rápidamente a la cabeza figuras como Michael Jackson o los Beatles. En el cine destacaron los casos de James Dean o Marilyn Monroe, cuyas muertes fueron fruto de especulaciones que han ido perdurando hasta el día de hoy. En cambio, si la estrella fuera infantil, la más recordada fue la de Macaulay Culkin y Su Solo en Casa, cuyo éxito internacional alcanzó unas cotas de popularidad que ningún otro niño pudo alcanzar, a excepción de un crío que una noche cualquiera de 1919 dio un espectáculo en el famoso Orpheum Theatre de Los Ángeles. Lo que no sabía era que esa noche cambiaría por completo su vida, ya que otra leyenda del cine le vio con admiración en dicha representación, y que sirvió de inspiración para una de las películas más importantes de la historia del cine. Ese chico bailarín se llamaba Jackie Coogan. John Leslie Coogan nació en Los Ángeles el 26 de octubre de 1914. Desde que vino al mundo, heredó la inquietud artística de su familia, vinculada al espectáculo y a las bambalinas. Su padre, un cantante de variedades, fue el que más apoyó y motivó a que su hijo subiera al escenario y acompañarle en las representaciones musicales. Una de esas noches, como dije al principio, el mítico Charles Chaplin estaba entre el público y quedó maravillado por el enorme talento del crío, y especialmente cuando bailaba el shimmy, un tipo de baile que causaba furor por aquel entonces. Chaplin, que en aquel momento estaba teniendo duras disputas contra sus productores que querían intervenir en el control creativo de sus películas, decidió contratar a Jackie Coogan para la película Un día de placer, en la que una familia decide emprender un alocado viaje. Aquí, Coogan hacía el papel de uno de sus hijos. No obstante, la película no llegó a terminarla, y aún así se estrenó, dejando al público decepcionado con el resultado. Paralelamente, el hombrecillo del bigote sufrió la pérdida de su primer hijo tras un parto complicado que lo llevó a una profunda depresión, retrasando constantemente los rodajes y aumentando así el gasto de sus futuros proyectos. Entre ellos, la historia de un vagabundo que recoge a un bebé de la calle y del que todavía no encontró la manera de desarrollarlo debido a la crisis creativa que sufría tras la pérdida. Pero al conocer el desparpajo y energía del pequeño Jackie Coogan, sintió que entre sus manos tenía una gran obra que no podía dejar escapar. Finalizado el guión, Charlotte volvió a contratar al pequeño, entablando una relación de amistad y profesionalidad entre el cineasta y el aspirante. De hecho, Coogan no tenía ninguna experiencia interpretativa, por lo que Chaplin le enseñó todos los trucos y consejos a lo largo del rodaje. Entre ellas, la desgarradora escena cuando los agentes se llevan al pequeño a un orfanato separándole del amigo vagabundo. Sin embargo, el padre de Jackie Coogan argumentó tiempo después que la idea de hacerle llorar fue suya, ya que le dijo que si no hacía bien su papel, lo llevaría a un orfanato para no verle nunca más, traumando al pobrecito. Padre del año. Mientras tanto, el drama en la ficción pasó también a la realidad cuando la mujer de Chaplin le pidió el divorcio, sumado a una demanda pidiendo el embargo de la película. A todo esto, Chaplin tuvo que montar en secreto y de forma clandestina la película en un hotel de las afueras de California. Bajo ningún concepto quería que nadie pusiera la mano encima de su obra culmen, no solo por el bien del autor, sino también por ofrecer al mundo su amor por el hijo que nunca tuvo y que apareció de forma casual en uno de los momentos más difíciles de su vida. Ese momento decisivo llegaría en enero de 1921 con el estreno del Chico. Nada volvió a ser lo mismo para los dos protagonistas con el rotundo triunfo del Chico. La crítica aplaudió por unanimidad la enorme labor de Chaplin, mientras que el público rió y lloró a partes iguales, poniendo el foco en el pequeño descubrimiento infantil. Dicho de otra manera, El Chico fue el punto de inflexión para el cómico después de varios años de proyectos inconclusos y peleas por el control creativo, mientras que para Jackie fue el trampolín perfecto para una meteórica carrera como estrella infantil. De hecho, las productoras de Hollywood se peleaban por trabajar con el pequeño,
hasta que un productor independiente llamado Saul Lesser se acercó a Coogan con un guión bajo el brazo, titulado My Boy, en la que un niño huérfano entabla amistad con un marinero. Vamos, que no se rompió la cabeza en cuanto a originalidad. Pero, ¿quién demonios era Saul Lesser? Información adicional de poca importancia, pero te lo cuento igualmente. Bueno, pues este señor, nacido en 1890, se metió en el mundo del cine cuando en su barrio de San Francisco descubrió que la policía iba a desmantelar una problemática zona marginal llamada Barbary Coast. Y antes de que eso ocurriera, fue cámara en mano a filmar el lugar donde se frecuentaba la prostitución, las timbas ilegales y el consumo de alcohol, para luego vendérsela a los feriantes que proyectaban las películas en las salas de cine. Por tanto, Lesser fue precursor del cine de explotación y ganó tanto dinero que compró varias salas de cine, para luego convertirse en productor. Y naturalmente, el chico fue la señal para que tanto Lesser como Coogan sacaran provecho de la estela que dejó Chaplin. Más adelante, Lesser ayudaría a cineastas como Eisenstein para que pudiera estrenar en Estados Unidos su película Que Viva México, que sufrió terribles problemas de producción, además de aupar las carreras de futuras estrellas como la de William Holden y sobre todo llevar la producción de varios títulos de Tarzán junto a Johnny Weissmuller. Retirado a finales de la década de los 50, obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama y un premio honorífico por su contribución artística y humanitaria. Sin embargo, nada es comparable con el impulso mediático del pequeño. Después de My Boy vino Peck's Bad Boy, en la que Coogan encarna al niño travieso que pone en aprietos a su familia. El estreno de esta película, junto a la del chico en salas europeas, acrecentó aún más su popularidad, de tal modo que en países como España le apodaron el nombre de Chiquilín, que a su vez sirvió como nombre para una marca de galletas, y que hoy en día sigue vendiéndose. Galletas aparte, Jackie Coogan fue también objeto de todo tipo de merchandising, como muñecos, maletines de hojalata, lapiceros, cuadernos y hasta botes de mantequilla de cacahuete. Sin contar con la creación de los clubs de fans con sus respectivas entregas de cartas a su querido idolillo. En resumen, Jackie Coogan se convirtió en una superestrella con tan solo 7 años. Y eso era solo el principio. Para 1922, Jackie dio vida al personaje de Oliver Twist, una adaptación de la novela de Charles Dickens muy en la línea de la película del chico, conservando también la inseparable vestimenta desgastada con tirantes y su gorra deshilachada que sería su sello característico. Sin embargo, la mayor sorpresa era que contó con la presencia de otra leyenda del cine, en el papel de Fagin, el terrorífico Lon Chaney. Lejos de sus míticas caracterizaciones y maquillajes, Lon Chaney era famoso por ser una persona amigable, de tal modo que Jackie se divirtió mucho en aquel rodaje. En cambio, poca diversión había en esta película dirigida por el excelente cineasta Frank Lloyd, pues se centraba en la miseria de los niños en la Inglaterra del siglo XIX, mostrada con auténtico realismo y una violencia descarnada poco apropiada para los pequeños, como la muerte del terrible Bill Sikes, que aquí muere ahorcado al caer de la fachada. Por tanto, estamos ante una de las mejores adaptaciones de Dickens junto a la versión de David Lean de 1948. La película de 8 carretes que harás pedir más, tal y como reza su eslogan publicitario, se convirtió en el mayor éxito de aquel año, cuya presencia inocente y carismática eclipsó incluso al mismísimo Lon Chaney. Había nacido una leyenda. Desde el inicio de su carrera, el propio Jackie Coogan produjo sus propias películas, respaldado financieramente por su padre y Saul Lesser. Los éxitos posteriores de Oliver Twist, Daddy y Chiquilín en el circo hizo que la todopoderosa Metro-Goldwyn-Mayer le propusiera un contrato en exclusiva en la que el niño actor cobraría más de $1 millón por película, de tal forma que Coogan se convertiría en el niño actor más rico del mundo y el primer infante en la historia del cine en cobrar un dineral mucho antes que los casos de Macaulay Culkin o Daniel Radcliffe. Ya sin la colaboración de Lesser, dio inicio a una nueva etapa de grandes superproducciones como Viva el Rey, Un niño de Flandes, El pequeño Robinson o El hombre de trapo, todas ellas haciendo el mismo papel de niño huérfano y pobre en busca de aventuras.
Sin embargo, todas estas películas no poseían la misma inquietud y frescura que imprimió Chaplin en sus inicios, ni tampoco la suciedad y estética áspera de Lloyd y Lesser con su Oliver Twist. Aquí incluso la avejentada ropa de Coogan y la miseria que lo rodeaba se mostraban con demasiada elegancia e ingenuidad, blanqueando así la idea de la miseria de sus primeros trabajos como parte de la psicología de su personaje y sus propios miedos infantiles. Si hasta usó una pistola para disparar a unos nativos salvajes en El pequeño Robinson, que hoy en día sería objeto de polémica en las redes sociales. Pero es que el niño es tan mono. Aún así, estos vehículos de lucimiento reportaban a la Estrella y a la Metro una brutal fuente de ingresos y daban paso a que futuras promesas pudieran lucirse en ellas como una debutante Joan Crawford, que compartió pantalla con Chiquilín en la exitosa Ropa Vieja en 1925. Pero como suele pasar con las modas, acabarían por mostrar signos de agotamiento. En 1927, ya con 12 años, decidió dar un pequeño cambio dejando atrás su ropa característica y mostrar un nuevo look físico en Juanito Córtate el pelo. No obstante, este cambio no sirvió de mucho de cara a la taquilla, al igual que El pequeño cornetín, una superproducción de época que no funcionó comercialmente. Pero el mayor fracaso llegó con El Botones, una cinta de aventuras que obtuvo las peores críticas de toda su carrera y la indiferencia de un público cansado de la repetitiva fórmula del niño huérfano envuelto en mil y una aventuras. Este descalabro hizo que la Metro rescindiera su contrato, estancando así su continuidad en el mundo del cine. En cambio, esto no fue un problema para la estrellita, ya que no le faltó trabajo en el ámbito teatral y musical, mientras que en el merchandising y la publicidad seguían dándole dinero. Sin contar con las labores humanitarias y filantrópicas como la de cederles los visados de entrada a Estados Unidos a niños y familiares que huían del terrible genocidio armenio, o los famosos tours europeos para visitar orfanatos y ayudarles económicamente. Mientras tanto, su presencia en la radio le sirvió también para fortalecer su imagen, especialmente para dar eco a su voz infantil, ya que se veía venir la inmediata entrada del cine sonoro en las salas de cine. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is the first opportunity that I have had to be with you in your home. You know, I have had many partners on the screen, Mr. Wallace Berry, Mr. Lon Chaney, and the man who so unselfishly gave me my great opportunity, Mr. Charles Chaplin. He saw me on the stage with my daddy when I was only 4.5 years old. At that time, he was looking for a little boy to play with him in the Kid. And well, you know the rest. Goodbye, everybody. Finalmente, a comienzos de 1930, Paramount decidió contratar a Jackie Coogan, que en aquel entonces ya tenía 15 años, para que protagonizara la primera película sonora de Las aventuras de Tom Sawyer. Aquí, una vez más, Coogan volvió a encarnar a un niño de vida rural embarcándose en 1000 aventuras junto a su amigo Huckleberry Finn, interpretado por un debutante Junior Durkin. En cambio, lo que parecía el inicio de un duelo de egos y rivalidades entre dos adolescentes, Coogan y Durkin se convirtieron en buenos amigos, tanto que en muchas ocasiones se turnaban las fiestas de pijamas en la casa de uno y otro, o iban de caza junto al padre de Jackie Coogan, un auténtico aficionado en dicho pasatiempo. Entretanto, Tom Sawyer funcionó muy bien en taquilla, lo cual sirvió para filmar rápidamente su secuela Huckleberry Finn al año siguiente. En cambio, las críticas y el público ponía el foco en el joven Durkin como nueva promesa del cine, mientras que el pobre Coogan quedaba en un segundo plano burlándose cruelmente de su cambio físico y de su parca interpretación. Por otro lado, y para obtener un beneficio extra para la familia Coogan, Paramount fichó al hermano pequeño de Jackie, Robert Coogan, de enorme parecido al anterior. Repitiendo la fórmula de Tom Sawyer, Robert compartió compañerismo con Jackie Cooper, que había triunfado en la mítica Campeón con Wallace Beery. Robert y Jackie hicieron juntos Skippy y Snooky. Por desgracia, la presencia de Robert, que encima prestó la misma ropa de su hermano, pasó completamente desapercibida, y por ende, el intento de un segundo Chiquilín fracasó estrepitosamente. Y es que, para ser honestos, el pequeño no llegaba ni de lejos al talento de su hermano. El tiempo pasó factura a la progresiva decadencia profesional del niño prodigio. Y hasta aquí finaliza esta parte del vídeo.
Pero tranquilos, que mañana tendréis la segunda parte en el canal, donde veremos con detalle la decadencia del niño prodigio más importante de la gloriosa etapa muda. Así que no te despistes, que nos vemos en breve.